Imagina a un hombre que, en lugar de conformarse con una vida de lujos tras hacerse multimillonario, decidió arriesgarlo todo, no para comprarse más mansiones ni yates, sino para llevar a la humanidad a otro planeta. Ese hombre es Elon Musk, un soñador, un obsesionado, un visionario al que muchos llamaron loco, arrogante, incluso estafador. Pero al mismo tiempo, un innovador que ha cambiado industrias enteras. La automotriz, la aeroespacial, la energética y más recientemente la comunicación digital. La pregunta es, ¿cómo alguien pasa de ser un niño solitario, golpeado y humillado en Sudáfrica, a convertirse en el hombre que quiere colonizar Marte? Esta es la historia de caídas brutales, fracasos casi definitivos y resurgimientos que parecen imposibles. Una historia que, más allá de los negocios, nos enseña lo que significa perseverar cuando todo está en tu contra. Elon Musk no es un héroe perfecto. Es polémico, provoca titulares, ha cometido errores y decisiones cuestionables, pero justamente por eso su historia es tan fascinante. No estamos hablando de un empresario con un camino lineal hacia el éxito. Estamos hablando de un hombre que, en múltiples ocasiones, se quedó sin dinero, sin apoyo, sin credibilidad, y aún así se levantó. En 2008 tenía a Tesla al borde de la quiebra. SpaceX ya había fallado en 3 lanzamientos consecutivos. Y mientras tanto, su vida personal se derrumbaba con un divorcio mediático. En cualquier manual de negocios, esa sería la receta para un final catastrófico. Pero Musk eligió otro camino. Apostar lo poco que le quedaba y resistir hasta que llegara un milagro. Y llegó. Lo que hace distinta la historia de Elon Musk no es solo su resiliencia, sino su visión. Mientras la mayoría de millonarios buscan asegurar su riqueza, Musk busca asegurar el futuro de la humanidad. Su obsesión con Marte no es un capricho. Él lo dice así: quiero morir en Marte. Solo que no en el impacto. Detrás de esa frase hay una convicción. Si queremos que la especie humana sobreviva miles de años, debemos ser multiplanetarios. Ese es su propósito, su motor, el motivo por el que arriesga todo. Y lo más sorprendente es que ha logrado que millones de personas crean en ese sueño, incluso cuando parecía imposible. Pero nada de esto fue fácil. Musk es un ejemplo de que los grandes sueños tienen un precio: la soledad, la presión constante, el ridículo público, el fracaso repetido. Lo llamaron un fraude cuando prometió autos eléctricos masivos. Se rieron de él cuando SpaceX dijo que pondría cohetes en órbita. Lo criticaron cuando habló de excavar túneles bajo las ciudades. Y sin embargo, una y otra vez demostró que lo que parecía un chiste era, en realidad, el futuro. Pero para entender al Elon Musk que conocemos hoy, primero tenemos que volver atrás. Antes de Tesla, antes de SpaceX, antes de PayPal, había un niño pequeño en Pretoria, Sudáfrica. Un niño introvertido, con una infancia marcada por el bullying, un padre difícil y la obsesión por los libros y las máquinas. Ese niño no parecía destinado a cambiar el mundo. Y sin embargo, en su silencio, ya estaba imaginando futuros imposibles. Elon Musk nació el 28 de junio de 1971, en Pretoria, Sudáfrica. Desde muy pequeño se notaba que no era un niño común. Mientras otros jugaban al fútbol o corrían en el patio, Elon pasaba horas leyendo enciclopedias, devorando cómics y soñando con galaxias lejanas. Su curiosidad era insaciable. A los 8 años ya había leído casi toda la biblioteca de su escuela. A los 10, estaba programando su primer videojuego en una rudimentaria computadora Commodore VIC-20. Era un niño que vivía más en su imaginación que en la realidad. Pero esa diferencia que hoy lo hace un genio reconocido, en aquel tiempo fue motivo de rechazo. En la escuela, Elon era el blanco perfecto. Era pequeño, flaco, distraído, siempre con un libro bajo el brazo. Los demás niños lo consideraban raro, y cruelmente lo pagaba.
Los golpes y humillaciones eran constantes. En una ocasión, un grupo de chicos lo empujó por unas escaleras, lo tiraron al suelo y lo golpearon tan fuerte que terminó en el hospital con la nariz rota. No fue un incidente aislado. Durante años, Elon soportó ese acoso, sintiéndose solo y sin amigos. Hoy, cuando le preguntan, él dice: «Crecí siendo golpeado. Es parte de lo que me hizo fuerte». Y es cierto. Esas cicatrices tempranas se convirtieron en un motor de resistencia, un entrenamiento involuntario para los desafíos titánicos que vendrían después. Si en la escuela Elon sufría, en casa la situación no era mejor. Su padre, Errol Musk, era un hombre inteligente, pero también duro, crítico y en ocasiones destructivo. Elon mismo lo ha descrito como alguien capaz de hacer tu vida un infierno. En entrevistas, ha evitado dar demasiados detalles, pero sus palabras dejan claro que no fue una infancia fácil. Esa relación complicada con su padre marcó profundamente a Elon. Algunos creen que de ahí surgió su obsesión por demostrar, una y otra vez, que podía lograr lo imposible, que nada ni nadie lo detendría. Su madre, Mae Musk, fue un contraste absoluto, modelo, nutricionista y ejemplo de resiliencia. Ella lo apoyaba, lo alentaba y lo inspiraba a soñar más allá de Pretoria. Más adelante, Mae sería también parte clave de su historia como símbolo de independencia y esfuerzo. Ante la dureza de la escuela y del hogar, Elon encontró refugio en las historias. Leía ciencia ficción, biografías de inventores y manuales de programación. Uno de sus libros favoritos fue La Guía del Autoestopista Galáctico, de Douglas Adams, una obra que lo marcó para siempre. De ahí aprendió algo que repetiría como mantra: lo más difícil no es resolver un problema, es decidir qué problema vale la pena resolver. Ese pensamiento lo acompañaría toda su vida, llevándolo a enfocarse en los grandes retos de la humanidad: la energía, el transporte, el espacio. A los 12 años, Elon ya no solo leía, programaba. Creó un videojuego llamado Blastar, un simple arcade de naves espaciales. Lo vendió por $500 a una revista de computación. Ese fue su primer ingreso oficial. Y aunque era apenas un niño, ese momento plantó una semilla. La idea de que podía usar su inteligencia para crear valor y al mismo tiempo financiar sus sueños. No lo sabía aún, pero ese pequeño código sería el primer paso en un camino que lo llevaría a fundar empresas que valen miles de millones. Para Elon Musk, Sudáfrica era un lugar lleno de recuerdos duros, pero también de límites. Él soñaba con un mundo más grande, un escenario donde la innovación pudiera florecer. Desde muy joven tenía claro que quería ir a Estados Unidos. Decía: América es donde suceden las cosas más grandes. Si quieres construir el futuro, tienes que estar allá. Pero no fue un viaje directo. A los 17 años tomó una decisión estratégica: mudarse primero a Canadá en 1989, gracias a la nacionalidad de su madre. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil entrar a Estados Unidos desde Canadá que directamente desde Sudáfrica. Elon apenas tenía una maleta, unos cuantos dólares y una ambición gigantesca. En Canadá la vida no fue fácil. Trabajó en lo que fuera, como limpiador de calderas, en granjas, cortando madera y hasta en una fábrica que procesaba granos. Ganaba poco, pero aprendía mucho. A vivir con lo mínimo. A soportar trabajos duros sin rendirse. Y sobre todo a mantener su visión en alto, aunque el día a día fuera agotador. Mientras tanto, iba a la universidad. Primero en la Queen's University en Ontario, y más tarde en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, donde finalmente llegó en 1992. En la Universidad de Pensilvania, Elon estudió física y economía. Pero más allá de las clases, lo que realmente le apasionaba eran las ideas. Organizaba reuniones con amigos para discutir el futuro.
energía renovable, Internet, colonización de Marte. Mientras muchos de sus compañeros soñaban con empleos seguros en Wall Street, Elon hablaba de cohetes y autos eléctricos. Incluso rentaba una casa con su hermano Kimball Musk. Y en lugar de vivirla como estudiantes, la transformaron en un club nocturno improvisado. Elon no era precisamente el alma de la fiesta, pero ese ingenio para aprovechar recursos mostró que ya tenía mentalidad emprendedora. En 1995, Elon fue aceptado para hacer un doctorado en Stanford, en California, en el área de física aplicada y materiales, pero apenas 2 días después de haber empezado, renunció. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que el verdadero futuro estaba sucediendo afuera, en el mundo real, y no en un laboratorio. Era el boom del Internet, y Musk quería ser parte de esa revolución. Fue una de las decisiones más arriesgadas de su vida. Dejar una carrera segura para lanzarse al vacío del emprendimiento digital. Ese mismo año, junto con su hermano Kimball, fundó su primera empresa, Zip2. ¿Qué era? Básicamente una guía de ciudades en línea, como una mezcla primitiva entre Google Maps y directorios de negocios locales. Elon y su hermano trabajaban día y noche, durmiendo en la oficina y bañándose en el gimnasio local. No tenían dinero ni para alquilar un departamento, pero tenían algo mucho más valioso: visión y persistencia. Poco a poco, Zip2 empezó a despegar. Consiguieron clientes, inversionistas y finalmente, en 1999, vendieron la empresa a Compaq por $307 millones. De esa venta, Elon se quedó con 22 millones. Tenía apenas 28 años. Para cualquier otro, esa fortuna habría sido suficiente para retirarse. Pero para Elon, Zip2 fue apenas el comienzo. Ahora tenía dinero, credibilidad y, lo más importante, la certeza de que podía convertir ideas locas en realidades. Ya no era el niño solitario de Pretoria, ni el estudiante que dormía en sofás en Canadá. Era un emprendedor en Silicon Valley, listo para su siguiente jugada. Tras vender Zip2, Elon Musk tenía $22 millones en su cuenta. Para cualquiera, era el momento de relajarse, comprar una mansión y vivir tranquilo. Pero Elon no pensaba así. Para él, ese dinero no era un destino, era combustible para el próximo viaje. Y en 1999 vio con claridad el nuevo horizonte: el dinero digital. La idea era simple, pero poderosa. Si el mundo estaba migrando a Internet, ¿por qué no hacerlo también con las finanzas? Ese año fundó X.com, un banco completamente en línea, algo revolucionario para su época. Muchos lo llamaban loco. ¿Quién confiaría su dinero a un banco que no existe físicamente? Pero Elon estaba convencido de que el futuro sería digital. X.com ofrecía servicios financieros simples, rápidos y accesibles desde cualquier computadora. Elon invertía gran parte de su fortuna inicial en la empresa, trabajando sin descanso, apostando todo a que el Internet cambiaría la manera en que el mundo maneja el dinero. Mientras Musk empujaba X.com, otra compañía emergía en el mismo terreno, Confinity, fundada por Peter Thiel y Max Levchin. Confinity había creado un sistema de pagos digitales que pronto se haría famoso con un nuevo nombre: PayPal. En lugar de destruirse mutuamente en una guerra de startups, ambas compañías decidieron fusionarse en el año 2000. Nacía así la versión definitiva: PayPal, una empresa destinada a revolucionar el mundo financiero. El éxito fue inmediato. PayPal crecía a un ritmo imparable, ganando miles de usuarios cada día. Pero dentro de la empresa, las tensiones eran constantes. Elon quería una estrategia agresiva de expansión, mientras que Peter Thiel y otros fundadores tenían visiones distintas. En 2000,
Mientras Musk viajaba, el consejo directivo aprovechó su ausencia y lo reemplazó como CEO. Fue un golpe duro, una traición para muchos, pero Elon no se rindió. Siguió como inversionista y parte del equipo, convencido de que PayPal tenía un destino grandioso. PayPal no solo transformó la manera de pagar en Internet, también creó una red de emprendedores que más tarde fundarían empresas legendarias. YouTube, LinkedIn, Palantir, Tesla, SpaceX, todos nacieron de lo que se llamó la mafia de PayPal. Elon Musk, con su parte de la fortuna, ya pensaba en grande. Podría haberse retirado para siempre, pero en su mente la riqueza no era un fin, era un medio para cambiar el mundo. Y ese mismo año, con el dinero fresco de la venta de PayPal, Elon se lanzó a una de las aventuras más arriesgadas de su vida: fundar una compañía aeroespacial que muchos calificaron de imposible. Ese destino llegó en 2002, cuando eBay compró PayPal por $1.500 millones. Para Elon, esa transacción significó alrededor de $180 millones en ganancias personales. Tenía apenas 31 años. De pronto, pasó de ser un joven emprendedor con un gran sueño a convertirse en multimillonario. En 2002, con el dinero recién ganado de la venta de PayPal, Elon Musk podía haber comprado islas, mansiones o vivir retirado para siempre. Pero su mente estaba en otra parte, en el espacio. Desde niño había soñado con colonizar Marte. Y ahora, con una fortuna de más de $100 millones disponible para invertir, decidió arriesgarla en un proyecto que muchos consideraron una locura: SpaceX. El objetivo no era lanzar satélites para empresas, ni ganar contratos militares. Elon lo dijo claro desde el inicio: quiero que la humanidad sea una especie multiplanetaria. Si no lo logramos, algún día nos extinguiremos. El primer plan de Elon fue intentar comprar cohetes usados a Rusia. En 2002 viajó con un pequeño equipo de ingenieros a Moscú, buscando un acuerdo. Pero la experiencia fue un desastre. Los rusos se reían de él. Lo trataban como a un millonario ingenuo, incapaz de competir en la industria espacial. Al salir de una de esas reuniones, frustrado, Elon tomó una servilleta y empezó a hacer cálculos. Concluyó que podía construir un cohete desde cero a una fracción del costo de lo que pedían en Rusia. Ese momento fue el verdadero nacimiento de SpaceX. No depender de nadie, diseñar todo desde cero y revolucionar la industria espacial. Elon invirtió más de $100 millones de su propio dinero para fundar SpaceX. El primer cohete sería el Falcon 1, un pequeño vehículo de lanzamiento diseñado para misiones ligeras. Pero la realidad fue brutal. Primer lanzamiento, 2006, falla del motor. El cohete cae al océano. Segundo lanzamiento, 2007. Error en la etapa de separación. Fracaso total. Tercer lanzamiento, 2008. Un problema en el motor principal. Explosión y otro fracaso. Cada lanzamiento costaba millones y cada fracaso acercaba a SpaceX a la quiebra. La prensa se burlaba. El millonario de Internet que quema cohetes. Los críticos decían que Musk estaba condenado, que ninguna empresa privada podía competir en un terreno dominado por gigantes como Boeing, Lockheed Martin o la NASA. En 2008, Elon estaba en su peor momento. No solo SpaceX estaba al borde de la quiebra, también Tesla atravesaba una crisis brutal. Había invertido prácticamente toda su fortuna en ambas compañías. Tenía que pedir dinero prestado para pagar la renta. El propio Elon confesó: en 2008 toqué fondo. Fue el año más difícil de mi vida. Parecía que todo estaba perdido. Pero Elon decidió arriesgarlo todo una vez más.
financiar un cuarto lanzamiento, aunque eso significara quedarse sin nada. En septiembre de 2008 se realizó el cuarto lanzamiento del Falcon 1. El ambiente estaba cargado de tensión. Era todo o nada. Y contra todo pronóstico, funcionó. El Falcon 1 alcanzó la órbita con éxito. SpaceX se convirtió en la primera empresa privada en la historia en lanzar un cohete de combustible líquido al espacio y colocarlo en órbita. Fue un momento histórico, no solo para Elon Musk, sino para toda la industria espacial. Poco después de ese éxito, llegó el golpe de suerte que salvaría a la empresa. La NASA firmó un contrato con SpaceX por $1.600 millones para transportar carga a la Estación Espacial Internacional. Ese contrato no solo le dio dinero, también legitimidad. De repente, SpaceX pasó de ser un chiste en Silicon Valley a convertirse en un jugador serio en la carrera espacial. Elon había demostrado que con visión, persistencia y resiliencia, incluso lo imposible podía lograrse. El camino de SpaceX recién comenzaba. El éxito del Falcon 1 fue solo el primer paso hacia metas aún más ambiciosas: cohetes reutilizables, transporte humano al espacio y eventualmente colonizar Marte. Pero lo más importante es lo que simbolizó. Un hombre, contra todo pronóstico, demostró que la industria espacial no tenía que estar limitada a gobiernos y gigantes corporativos. Cuando Elon Musk anunció su interés en los autos eléctricos, la industria automotriz se rió. Para muchos, los autos eléctricos eran un experimento de laboratorio, lentos, feos y sin futuro. Pero Musk veía algo diferente. Los autos eléctricos no tienen que ser aburridos. Pueden ser más rápidos, más elegantes y más emocionantes que cualquier otro coche. En 2004, apenas 2 años después de fundar SpaceX, Elon se unió a un pequeño grupo de ingenieros que estaban desarrollando un deportivo eléctrico llamado Tesla Roadster. Él no fue el fundador original, pero rápidamente se convirtió en el rostro, el inversionista principal y el motor de Tesla Motors. Su visión era clara. Primero, un auto deportivo caro para demostrar la tecnología. Después, autos más accesibles y masivos para revolucionar la industria. El Tesla Roadster fue presentado en 2006. Era un auto 100% eléctrico, con más de 300 kilómetros de autonomía y capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos. El mundo quedó sorprendido. Era la prueba de que un auto eléctrico podía ser sexy y potente. Las reservas comenzaron a llegar y Tesla parecía destinada al éxito. Pero debajo de esa imagen futurista, la realidad era caótica. Problemas de producción. Costos mucho más altos de lo esperado. Retrasos constantes. El Roadster era impresionante, pero construirlo casi destruye a la compañía. El golpe más duro llegó en 2008. Ese año, la economía global colapsó por la crisis financiera, y Tesla se quedó sin efectivo. Los costos del Roadster eran insostenibles. Los inversionistas empezaban a perder la fe. Los medios predecían que Tesla no sobreviviría al año. Elon había invertido casi toda su fortuna en Tesla y SpaceX al mismo tiempo. Estaba al borde de la ruina personal. En diciembre de 2008, Tesla tenía dinero solo para sobrevivir unas semanas. La bancarrota era inminente. Cuando todo parecía perdido, ocurrió un milagro financiero. Elon logró cerrar a último minuto una ronda de inversión de $40 millones. Esa inyección de capital mantuvo viva a Tesla. Poco después, en 2009, el gobierno de Estados Unidos otorgó a la empresa un préstamo de $465 millones para impulsar el desarrollo de autos eléctricos. Fue un punto de inflexión.
Tesla pasó de estar al borde de la bancarrota a tener los recursos para dar un verdadero salto. En 2012, Tesla presentó el Modelo S, una berlina de lujo que redefinió la industria. Con más de 400 kilómetros de autonomía, un diseño elegante y un rendimiento que superaba a los autos de gasolina más prestigiosos, el Modelo S se convirtió en un éxito inmediato. La crítica lo calificó como el mejor auto jamás construido. Recibió premios de seguridad, innovación y diseño en todo el mundo. Elon Musk había cumplido su promesa: demostrar que los autos eléctricos podían ser superiores en todos los aspectos. El camino no fue fácil. Las grandes automotrices lo atacaban. Los analistas financieros predecían la quiebra una y otra vez, y la producción era un dolor constante. Pero Musk resistió, apostando todo en cada jugada. Y con cada avance, Tesla ganaba más credibilidad. El éxito del Modelo S no solo salvó a Tesla, encendió una chispa en toda la industria. De pronto, gigantes como General Motors, Volkswagen y Toyota empezaron a tomar en serio el futuro eléctrico. Tesla había sobrevivido a la tormenta. Lo que comenzó como una startup tambaleante estaba empezando a convertirse en el motor de una revolución global. Pero lo mejor y lo más difícil estaba por venir: llevar los autos eléctricos al mercado masivo y enfrentar el desafío de producir millones de unidades. Sí. Desde el inicio, Elon Musk había dejado clara su estrategia: crear un auto deportivo caro para demostrar la tecnología. Luego, un sedán de lujo. Y finalmente, un auto accesible para millones de personas. Ese tercer paso era el Modelo 3. Musk lo describía como el auto eléctrico para el pueblo. Un vehículo con gran autonomía, diseño atractivo y precio razonable. Pero había un problema enorme. Fabricar autos a gran escala era un reto que Tesla nunca había enfrentado. El salto de unos pocos miles de autos al año a cientos de miles requería dinero, infraestructura y disciplina casi militar. En marzo de 2016, Tesla presentó oficialmente el Modelo 3 en un evento que hizo historia. Miles de personas hicieron fila frente a las tiendas de Tesla para reservarlo. En solo 24 horas, la compañía recibió más de 180,000 pedidos anticipados, y en pocas semanas esa cifra superó las 400,000 reservas. Era una locura. Tesla ni siquiera tenía lista la capacidad de producción, pero el mundo ya estaba convencido. El Modelo 3 no era solo un auto, era un movimiento. La promesa de un futuro donde los autos eléctricos dejarían de ser un lujo para convertirse en la norma. Pero lo que vino después casi destruye la empresa. Musk llamó a esta etapa el infierno de la producción. Las líneas de montaje estaban saturadas. Las máquinas fallaban. Los proveedores no cumplían. Los autos salían con defectos que había que corregir uno por uno. Tesla estaba quemando efectivo a una velocidad alarmante. En 2017 y 2018, la compañía perdía más de $2,000 millones al año. Los críticos decían que era imposible. Los titulares en Wall Street hablaban de teslaquedad, un término que mezclaba Tesla con quiebra. Elon, exhausto, confesó que dormía en el piso de la fábrica, entre las máquinas, para estar cerca de los problemas. Decía: si alguien tiene que sufrir, que sea yo primero. En medio del caos, Tesla logró lo impensable. Poco a poco, las líneas de producción se estabilizaron. Elon tomó decisiones drásticas, incluso reemplazar robots por trabajadores humanos en áreas críticas. En 2018, Tesla alcanzó su meta: producir 5,000 autos Modelo 3 por semana. Fue un momento histórico. La empresa había pasado del borde de la quiebra a convertirse en el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo.
El Modelo 3 comenzó a rodar por las calles de Europa, Asia y América. Con cada entrega, Tesla ganaba más fuerza. El éxito del Modelo 3 marcó un antes y un después en la industria. Por primera vez, un auto eléctrico competía directamente con los sedanes de combustión más vendidos del planeta. El público lo adoraba. Gran autonomía. Tecnología futurista con pantalla central. Actualizaciones de software como si fuera un iPhone. En 2020, el Modelo 3 se convirtió en el auto eléctrico más vendido del mundo. Y lo más sorprendente, estaba ganando a marcas con más de 100 años de historia. El Modelo 3 no fue solo un auto. Fue el símbolo de que los sueños imposibles pueden convertirse en realidad si se insiste lo suficiente. Elon Musk había arriesgado todo, incluso su salud, para demostrar que los autos eléctricos podían llegar al gran público, y con ello, Tesla dejó de ser una startup frágil para transformarse en un gigante de la innovación. Pero Musk no se detuvo ahí. Su visión iba mucho más allá. Quería conquistar no solo las carreteras, sino también el cielo y el espacio. Mientras Tesla luchaba por sobrevivir en la Tierra, Elon Musk ya estaba pensando en otro destino, Marte. Desde niño, Elon había soñado con el espacio. Amaba la ciencia ficción y las historias de exploración. Pero había un problema. Las agencias espaciales avanzaban demasiado lento. Un viaje a Marte parecía imposible, casi de fantasía. Musk tomó una decisión que cambiaría su vida y la de la humanidad: crear una compañía privada de cohetes. En 2002, fundó SpaceX, Space Exploration Technologies Corp., con un propósito claro: hacer de la humanidad una especie multiplanetaria. Los expertos lo miraban con escepticismo. ¿Cómo un empresario de Internet podría construir cohetes cuando incluso gobiernos con miles de millones fallaban? Elon invirtió $100 millones de su propia fortuna. Contrató ingenieros jóvenes, apasionados, muchos sin experiencia previa en la industria espacial tradicional. El primer proyecto fue el Falcon 1, un cohete pequeño pero crucial para probar que SpaceX podía llegar al espacio. El 24 de marzo de 2006, el Falcon 1 despegó por primera vez desde una isla en el Pacífico. El mundo observaba con curiosidad y con incredulidad. Pero apenas 25 segundos después del lanzamiento, una fuga de combustible provocó un incendio. El cohete cayó al océano, un fracaso total. La prensa fue despiadada. Otra startup tecnológica quemando dinero en sueños imposibles. Un año después, SpaceX lo intentó de nuevo. El Falcon 1 despegó, pero a los pocos minutos una vibración incontrolable hizo que el motor se apagara. Otra vez el cohete se perdió. Los ingenieros estaban devastados. Los inversionistas empezaban a retirarse. Pero Elon se negó a rendirse. Dijo a su equipo: aprenderemos de cada error. El fracaso es parte del camino. El 3 de agosto de 2008 llegó el tercer intento. Para Musk era ahora o nunca. El Falcon 1 despegó. Pero cuando los propulsores se separaron, chocaron entre sí. El cohete explotó en el aire. Fue un golpe devastador. 3 intentos, 3 fracasos. SpaceX estaba al borde del colapso. El dinero se acababa. Elon había invertido casi toda su fortuna y Tesla también estaba tambaleando. Más tarde confesó: podía elegir entre rendirme o dar un último intento. El 28 de septiembre de 2008 llegó el cuarto lanzamiento. Era la última oportunidad. El equipo trabajó día y noche, con recursos limitados, corrigiendo cada detalle. El Falcon 1 despegó desde la isla Omelec, en el Pacífico. Segundos, minutos, la tensión era insoportable. Y entonces ocurrió. Por primera vez, un cohete privado diseñado con fondos propios alcanzó la órbita terrestre. SpaceX hizo historia. Contra todas las probabilidades, lo habían logrado. Elon lloró de alivio. Sus ingenieros celebraron como si hubieran ganado la Copa del Mundo.
Justo cuando parecía que todo se derrumbaba, llegó un milagro. En diciembre de 2008, la NASA anunció que había elegido a SpaceX para un contrato de $1.600 millones. El acuerdo incluía enviar suministros a la Estación Espacial Internacional. Ese contrato no solo salvó a la compañía, también validó la visión de Musk. Ya no era un loco con dinero. Ahora era un socio oficial de la agencia espacial más importante del mundo. Los fracasos habían sido brutales. Elon estuvo a punto de perderlo todo. Pero el éxito del Falcon 1 y el contrato con la NASA marcaron el inicio de una nueva era. Para Musk, esto era solo el primer paso. Su objetivo final seguía siendo el mismo: llevar humanos a Marte y asegurar el futuro de nuestra especie. Y con ese sueño intacto, SpaceX comenzaba a transformarse en una leyenda viva de la exploración espacial. En 2008, SpaceX había estado al borde de la quiebra, pero apenas una década después estaba a punto de hacer lo que ninguna empresa privada había logrado: redefinir la exploración espacial. La clave de este salto sería un cohete nuevo, el Falcon 9, más grande, más potente, más ambicioso, y detrás de todo el mismo sueño: reducir radicalmente el costo de llegar al espacio. El Falcon 9 debutó en 2010, apenas 2 años después del histórico Falcon 1. Era un cohete de 2 etapas, con 9 motores Merlin en la primera fase, de ahí su nombre. Su promesa era clara: capaz de poner satélites en órbita, confiable para transportar carga a la Estación Espacial Internacional, preparado en un futuro para llevar humanos. Pero había un giro que lo hacía único. Musk quería que fuera reutilizable. No tenía sentido que un cohete multimillonario volara una sola vez y terminara en el océano. Entre 2013 y 2015, SpaceX inició una serie de experimentos para hacer aterrizar los cohetes Falcon 9. La primera vez, el cohete cayó al mar y se destrozó. La segunda se inclinó demasiado y explotó. La tercera estalló en la plataforma flotante. Cada explosión era vista en directo por millones de personas. Los críticos se burlaban: Elon Musk está jugando con fuegos artificiales caros. Pero cada intento dejaba una lección, y Musk seguía insistiendo: la primera compañía que logre reutilizar cohetes dominará el futuro del espacio. El 21 de diciembre de 2015 ocurrió lo que muchos consideraban imposible. Un Falcon 9 despegó, colocó 11 satélites en órbita y luego regresó a la Tierra. Descendió lentamente y aterrizó en posición vertical en Cabo Cañaveral. Por primera vez en la historia, un cohete orbital había sido recuperado intacto. La multitud en la sala de control estalló en gritos y aplausos. Ese día, SpaceX no solo había hecho historia, había abierto la puerta a una nueva era: el espacio reutilizable. Lo que parecía un truco aislado se convirtió en rutina. SpaceX comenzó a recuperar cohetes una y otra vez. En pocos años, los mismos Falcon 9 volaban 3, 4, incluso más de 10 veces. El costo de lanzamiento cayó drásticamente. Mientras otras compañías cobraban cientos de millones por cada misión, SpaceX ofrecía precios mucho más bajos. De repente, toda la industria espacial tuvo que ponerse al día. La nueva carrera espacial ya no era entre países, sino entre empresas. Pero SpaceX no quería solo lanzar satélites. Su objetivo era mucho más ambicioso: llevar humanos al espacio. En 2010, la NASA retiró el transbordador espacial. Durante casi una década, Estados Unidos dependió de cohetes rusos para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Eso cambió en mayo de 2020. Cuando SpaceX lanzó la cápsula Crew Dragon con 2 astronautas a bordo. Por primera vez, una empresa privada había enviado humanos al espacio. Era el regreso triunfal de Estados Unidos a la exploración tripulada.
y SpaceX estaba en el centro de todo. El éxito del Falcon 9 y de Crew Dragon transformó a SpaceX en un gigante. Pasó de ser un sueño casi imposible a convertirse en el líder de la industria espacial. Pero para Musk, esto era apenas el comienzo. El Falcon 9 era una herramienta, la Crew Dragon una demostración. El objetivo final seguía intacto, Marte. Y para alcanzarlo, SpaceX estaba trabajando en algo aún más ambicioso, la Starship, la nave que podría llevar a cientos de personas más allá de la Tierra. Durante años, Elon Musk había repetido la misma frase. Tenemos que convertirnos en una especie multiplanetaria. Para muchos era una idea ridícula, para otros ciencia ficción. Pero para Musk era una misión de vida. La herramienta clave para hacerlo realidad sería la Starship, el cohete más grande, poderoso y ambicioso jamás construido. En 2016, Musk presentó por primera vez su idea de un sistema de transporte interplanetario. Con el tiempo, ese concepto evolucionó y tomó un nombre más simple y directo: Starship. La Starship es un vehículo totalmente reutilizable, de acero inoxidable, con más de 120 metros de altura cuando se combina con su propulsor, el Super Heavy. Su potencia es descomunal. Más de 16 millones de libras de empuje, el doble del Saturno V que llevó al hombre a la Luna. No solo podía llevar satélites y carga, sino también hasta 100 personas a bordo. En 2019, SpaceX comenzó a probar prototipos en Boca Chica, Texas, un lugar que Musk bautizó como Starbase. Al principio parecían tanques metálicos improvisados. Las pruebas eran caóticas. Algunos prototipos explotaron al intentar encender motores. Otros estallaron en aterrizajes fallidos. Internet se llenaba de memes cada vez que una Starship volaba por los aires. Pero para Elon, cada explosión era un paso más hacia el éxito. En 2020 y 2021, los avances comenzaron a notarse. Un prototipo llamado SN-15 logró despegar, ascender a 10 kilómetros y aterrizar suavemente sin explotar. Fue un momento histórico, demostraba que la tecnología funcionaba. Luego, en 2023, SpaceX probó por primera vez la Starship completa con el Super Heavy. Aunque el vuelo terminó en una explosión, el simple hecho de despegar fue un hito. Cada intento mostraba mejoras. Elon lo decía claramente. La iteración rápida es nuestra ventaja. Fallamos rápido para aprender rápido. Pero, ¿por qué arriesgar tanto? ¿Por qué gastar miles de millones en cohetes que explotan? Para Musk, la respuesta es simple: la supervivencia de la humanidad. Elon cree que si la vida permanece solo en la Tierra, estamos condenados a la extinción tarde o temprano, por un desastre natural o autoinfligido. Marte es el siguiente paso lógico. No será fácil. Temperaturas bajo cero. Atmósfera delgada y tóxica. Distancia de meses de viaje. Pero Musk imagina una ciudad autosuficiente en Marte, con miles de personas viviendo bajo cúpulas, cultivando alimentos y usando energía renovable. No es un sueño para él, es un plan. Lo irónico es que, mientras trabaja por conquistar Marte, SpaceX también está cambiando la vida en la Tierra. Con proyectos como Starlink, está conectando a millones de personas en lugares donde nunca hubo Internet. Con la reutilización de cohetes ha reducido drásticamente el costo del acceso al espacio, y con cada prueba de Starship inspira a una nueva generación de soñadores, ingenieros y exploradores. La historia de Elon Musk y SpaceX no está terminada. Cada explosión, cada fracaso y cada victoria es parte de un camino mucho más grande: llevarnos a un futuro donde la humanidad no tenga un solo hogar, sino dos. Quizás dentro de unas décadas, alguien en Marte mire hacia el cielo rojo y diga: todo esto comenzó con un hombre que se negó a aceptar lo imposible.
Y cuando ese día llegue, la Starship será recordada como la nave que abrió la puerta a las estrellas. La historia de Elon Musk nos recuerda algo muy poderoso. No importa cuántas veces falles, mientras sigas levantándote y avanzando, el futuro siempre estará a tu alcance. Él soñó con cambiar el mundo, y lo está logrando. Y ahora la pregunta es, ¿qué harás tú con tu vida, con tus sueños, con ese proyecto que tienes en el corazón? Si este video te inspiró, si te hizo pensar diferente o te dio fuerzas para seguir, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia de perseverancia y visión. Porque aquí, en este espacio, cada semana compartimos historias y lecciones que pueden transformar tu manera de ver el mundo y tal vez transformar tu destino. Recuerda, los grandes cambios empiezan con una sola decisión. ¿Estás listo para tomar la tuya?